Muy bien, muy buenas tardes. Nuevamente iniciamos la clase correspondiente al 4 de marzo del 2022. Felicidades salteños, sí, su día. 4 de marzo es o 6 de marzo. 6 de marzo es no la avenida. Entonces estamos en este... Un segundito, por favor, vamos a cortar. Un segundito. Estamos estudiando la temática de teoría de juegos. La teoría de juegos, eso quiero que comprendan bien, es una base matemática fundamental para comprender el siguiente tema que es la teoría de decisiones. Las decisiones se toman en todos los ámbitos de la organización, desde los niveles operativos hasta los niveles ejecutivos y de toma de decisiones, ¿no? Bajo ciertos criterios. Entonces, para poder coordinar, pues necesitamos fundamentar una base matemática y además decirles de que la teoría de decisiones, ¿sí? Los autores, los científicos que han desarrollado la teoría de decisiones también han desarrollado la teoría de juegos. Así que tiene una amplia complementariedad entre ambas teorías. Entonces, vamos a ver esta resolución de juegos aplicando la programación lineal. Y vamos a ir con ustedes preparando esta temática porque no es cuestión, ¿no?, de que yo coloque y les diga, a ver, lean ustedes, lean conmigo. O sea, no tiene mucho sentido, sino que vamos a ir preparando todos juntos esta parte de acá porque es un poquito más ameno y además para que podamos comprender con una mejor resolución de juegos aplicando la programación lineal. Les había comentado, vamos a ir leyendo parte por parte y ustedes van a ir comprendiendo, ¿sí? Dice, no debe olvidarse que en esa época, estamos hablando de 1945 a 1950, unos 5 años, o sea, toda la matemática que se había estudiado durante la guerra, que ha sido la creación, la formación, la génesis de la investigación de operaciones, ¿sí? De ahí viene el nombre de operaciones de guerra, fueron publicadas en los ámbitos, toda esa investigación fue publicada en los ámbitos académicos, universitarios, por supuesto, de los Estados Unidos. Esa teoría de juegos nos está llegando a nosotros y en las universidades bolivianas aproximadamente en la época de los finales de los 80 aproximadamente, ¿no? Finales de los 80. Los creadores, ustedes saben, y han sido varios de ustedes mis estudiantes en Investigación Operativa 1, y saben que George Dantzig es el creador, ¿sí?, de la programación lineal, el creador del método simplex. Y John Foy Neumann es el creador, conjuntamente Oscar Morgenstern, de la teoría de juegos. Pero entre ambos, entre estos dos matemáticos, se dieron cuenta que existe una reciprocidad, es decir, el juego se puede expresar como en términos de programación lineal y la programación lineal como juego. En este caso, nosotros vamos a emplear, ¿sí?, la programación lineal para poder dar solución a los problemas de juegos. ¿Cuándo se emplea esto? Cuando el número de columnas o el número de filas es demasiado grande y ya no se pueden emplear los métodos que hemos estudiado hasta ahora para resolver problemas, atención, juegos bipersonales de suma cero, es decir, donde el jugador 1 gana y el jugador 2 pierde, o al revés, donde el jugador 1 pierde, la misma cantidad gana el jugador 2. Entonces, bajo este principio, pues, se empezaron a hacer este tipo de análisis. Y este análisis viene de John Paul Neumann. Dice, ¿se acuerdan ustedes los juegos 2x2? Por supuesto que sí se acuerdan los juegos 2x2. Desarrollamos la fórmula para encontrar la solución del valor esperado del juego, ¿sí? Aquí en el pizarrón, de una manera muy
pausada, encontramos la fórmula, la aplicamos y al resolver los juegos 2x2, entonces volvimos a encontrarnos con una solución que era exactamente la misma, ¿sí? Porque es un ejercicio preparado para que se pueda comprender y se pueda hacer un poquito más rápido. Pero los juegos tienen la aplicación de estos métodos, les comenté, tienen cierto tipo de restricción. Un momentito, por favor, vamos a hacer una pausa. Muy bien, volvemos nuevamente. Entonces, resulta, ¿sí?, de que el de la abstracción realizada en los juegos 2x2 que hemos visto, voy a tratar de salir de la pantalla y poder agrandar un poquitito más para que sea un poco más accesible y más. Ahí me imagino que deben estar viendo ustedes, ¿es suficiente o un poco más? No hay respuesta, entonces significa que deben estar ustedes viendo tranquilamente. Entonces, cuando habíamos empleado el método para resolver el problema 2x2, habíamos dicho que por filas sí se determinan los menores valores y de todos esos valores se determina el máximo. Estamos empleando el criterio max-min por filas. Y de la misma forma, en función del jugador 2, ¿sí?, del jugador 2, entonces se puede expresar el juego, aquí dice jugador 1, no. Esto es para el jugador 1, mientras que para el jugador 2 tengo que utilizar el concepto min-max, ¿de acuerdo? Min-max, y aquí está bien clarito, dice, para determinar por fila los menores valores y de hecho el mayor valor, lo que ocurre por fila, ¿se acuerdan? Habíamos determinado los menores valores por fila y de todos esos valores encontramos el menor. Pero en este caso es para encontrar punto de ensilladura. Bueno, o sea, en ambos juegos, tanto en el punto de ensilladura y en juegos 2x2, se utiliza el mismo criterio. Ahora, por columna, es decir, para el jugador 2, el criterio es el minimax. Bien, pero ahora veamos qué es lo que ocurre aquí adelante. Por fila, max-min, por columna, min-max. Entonces, si estamos hablando por fila, entonces lo que estamos queriendo determinar sí es el valor esperado del juego. Y el valor esperado del juego, ya les dije, es el empleo del concepto del valor esperado, de la esperanza matemática. Y la esperanza matemática dice que es igual a la sumatoria de todos los elementos, ¿sí?, que van variando en este caso por fila, porque ahí está la fila, y el 1 significa que es para que la columna no se mueve. Y lo propio ocurre, ¿cierto?, en la siguiente fila, ¿sí? Ahí la columna no se mueve, y así sucesivamente. Pero ¿qué estamos multiplicando? Estamos multiplicando el valor del pago, que hemos llamado A sub I sub J, ¿sí?, por X sub I. Pero ¿qué es X sub I? Y hemos tratado permanentemente en oportunidades anteriores, en los juegos. X, ¿sí?, X1, X2, X3, que corresponden a las estrategias del jugador 1, ¿cierto? En realidad son probabilidades. Y en aplicación, ¿sí?, de la teoría de probabilidades, la suma de ellas siempre tiene que ser igual a 1. Bien, entonces lo que estamos aquí aplicando, fíjense, estamos haciendo variar, ¿sí?, la fila desde 1 hasta m, y estamos encontrando el valor esperado, ¿sí?, para la primera, segunda, tercera, hasta la enésima fila. Ahí está. Entonces, de todos estos valores que hemos encontrado, sí, que son los menores valores por fila, determinamos de ese vector columna formado, determinamos el máximo. Y recíprocamente, para el segundo jugador, hacemos lo mismo. Es decir, empleamos el concepto, ¿sí?, del valor esperado, pero fíjense, en este caso ya es para el jugador 2, y el jugador 2 tiene estrategias que varían desde I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. Lo que se mantiene incólume y sin modificación son las correspondientes
columnas en este caso, ¿no? Es decir, la columna se mantiene inalterable y solamente se modifica, ¿cierto? Es el elemento del vector, en este caso, fila, ¿cierto? Manteniendo la columna inalterable. Entonces, una vez que se han encontrado estos máximos valores por columna, de todos ellos se ha formado un vector que es el vector fila. Se deben estar acordando. Y consiguientemente de todos esos valores se determina el menor valor. Miren, en este momento para entrar y mostrarles lo que acabo de comentarles, tal vez pueda resumir de la siguiente manera y tal vez sea mucho más fácil. Aquí está. Y voy a tratar de enfocar ahora, ¿no? Voy a tratar de enfocar. Aquí está. En primer lugar, voy a tener que dejar de... Aquí está. Voy a ampliar. Y aquí tienen, pero no se ve muy bien, ¿no? Entonces, ¿a qué altura tendría que hacer? No, definitivamente no se puede. Para quienes tienen el libro, está en la página 9. Voy a tratar de abrir inmediatamente para poder ver. Yo pensé que se iba a poder ver. Desafortunadamente, no se puede ver como quería. Pero aquí está. Voy a mostrarles. Un momentito, estoy buscando justamente ese juego. Aquí está. Un momentito. Un segundito, por favor. Para que me pueda ubicar. Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí voy a compartir esta pantalla. Esta. Y ahí tiene. Ahora me imagino que están viéndola. ¿Sí? La pantallita. Entonces, fíjense, lo que hicimos fue justamente cuando propusimos inicialmente analizar un juego que tenga punto de ensilladura. Para ello habíamos indicado, ¿sí?, de que el jugador 1 tiene estrategia X1, X2, X3, X4, el jugador 2 tiene estrategias I sub 1 y hasta I sub 5. De estos valores, si ustedes se acuerdan, hemos determinado los menores valores por fila. Y aquí están, el menor valor de la primera fila 0, de la segunda fila 4, de la tercera 2, y de todos ellos encontramos en cumplimiento del concepto max-min el mayor valor de todos estos que se nos encontró, que es 4. Y lo propio pasa acá, ¿sí?, por columna. Yo creo que aquí está un poquito movidito. Vale, vamos a tratar de mejorar. Así. Aquí están todos los mayores valores por columna, ¿cierto?, en función de lo que establezca como estrategia J sub 2. Y de todos ellos determinamos el menor valor. Y cuando habíamos visto los juegos 2x2, también hemos establecido el mismo concepto. Este es el juego 2x2. Y para ello habíamos indicado de que X sub I e I sub J son probabilidades de que el jugador 1 y 2 recíprocamente tomen una estrategia I o una estrategia J. De todos modos, la suma de las probabilidades, ¿sí?, en el caso del jugador 1 siempre tiene que sumar a 1. ¿Por qué? Porque son probabilidades. Y en el caso del jugador 2 también son, esto está mal, ¿no? Eso no puede ser 2. Aquí hay una confusión. ¿Qué problema? Miren, ya acabamos de detectar. Lo vamos a sumar. Y ese es el concepto que estamos aplicando. Y gracias a esto es de que en juegos 2x2 nos ha permitido encontrar, ¿sí?, una fórmula para poder dar respuesta a un juego 2x2. Imagínense, en esa época han hecho. Es un esfuerzo matemático que ahora para nosotros no nos es muy difícil de poder entender, pero para su época sí fue un gran avance matemático. Bien, dejo de mostrarles esto para volver vamos a compartir pantalla, pero vamos a volver a lo nuestro acá. Entonces esto es, no, esto no es.
Vamos a compartir pantalla. Esta es la clase. Muy bien. Ahora nuevamente, entonces ya habrán comprendido, entonces ahora, esta es la expresión matemática de lo que acabamos de ver, ¿sí? De lo que hemos estudiado. Esta es la expresión matemática. Y además dice, ¿sí? Donde X e Y corresponden a las probabilidades de las estrategias I y J, es decir, X a las estrategias que va a seguir el jugador 1 e Y las estrategias que va a seguir el jugador 2. Consiguientemente, dice, de las anteriores relaciones se encuentran sujetas a que la suma de las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1 y la suma de las probabilidades de la que el jugador 2 pueda asumir como estrategia, la suma de las probabilidades también es igual a 1. Tanto X sub I como Y sub J tienen que ser mayores o iguales a 0, que es la condición, ¿sí? Básica que conocemos ya, ¿no? Claro, no pueden ser negativos, no hay probabilidad negativa. Entonces, por ahí se dieron cuenta ambos científicos, ¿sí? De la necesidad de poder establecer la reciprocidad entre ambas teorías y lo hicieron. Y eso es lo que estamos viendo en esta primera parte de la clase. Así que continuamos ahondando sobre esta temática. Dice así: si se revisa el planteamiento de un programa lineal, podrá inferir, o sea, el lector, ustedes, que el modelo de juegos de estrategia es asimilable a él. Entonces, ¿cómo se va ¿qué hacemos? Yo ando siempre con mi celular encendido por asuntos de salud familiar, pero lo que quiero ver es quién a ver, vamos a ver. Es un problema realmente, como podría ser para... Ya, es realmente un problema. Voy a tener que apagar mi celular para que no nos molesten por lo menos 1 horita y media, ¿no? Creo que lo más aconsejable. Un momentito, por favor, voy a apagar mi celular, sí, es mejor. Ya, mejor lo apagamos y así no vamos a tener conflicto. Entonces, ahora dice el valor del juego, ¿sí? El valor del juego, entonces, planteado, ¿sí? Desde el punto de vista del jugador 1 se puede expresar como el mínimo valor de todos los elementos que se encuentran, ¿sí? Concebidos como valor esperado. Aquí es el valor esperado. A sub I sub 1, por ejemplo, es el primer valor de la fila, ¿no? Multiplicada por su probabilidad. Acá de la segunda, y aquí de la tercera, y esta es la forma. Si esta ha sido la concepción para el juego, para determinar máximo o mínimo, entonces, en términos de programa lineal, podemos expresar como máximo de 1 sobre el valor del juego, que es equivalente al mínimo del valor del juego. Este es un elemento que ya lo habíamos estudiado en programación lineal. La función objetivo puede ser expresada como mínimo, pero recíprocamente también puede ser expresado por un máximo, solamente que los valores se invierten, ¿se acuerdan? Entonces van a ser elevado a la -1, eso se deben acordar. Pero en este caso vamos a establecer las restricciones, siendo esta la función objetivo. Vamos a expresar, ¿sí?, las restricciones como la sumatoria de todos los A sub I sub n por X sub I sub n es mayor o igual al valor esperado del juego desde que I es igual a 1 hasta la fila enésima, es la última fila. Y además, aquí está la condición de no negatividad. La condición de no negatividad indica esta es la condición de la probabilidad, que la sumatoria de las probabilidades siempre sea igual a 1. De todos modos, ya empieza a existir un nexo entre la teoría de juegos y la teoría de la programación lineal desarrollada por George Dantzig. Dice, para que un juego tenga solución, ¿sí?, todos los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos deben ser mayores a 0. Si existiera un elemento negativo, entonces, o menor a 0, entonces debe considerarse, dice,
un elemento K que sumados a todos los elementos de la matriz los convierta en mayores a 0. Esa es la característica que tiene que tener un juego para poder ser resuelto aplicando el programa lineal. Las restricciones, sí, que son la multiplicación de la probabilidad por el elemento de la matriz de juegos, sí, tiene que, y esto expresado en términos de esperanza matemática, tienen que ser mayores o iguales al valor del juego. Entonces, recién ahora son divisibles por B de la forma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir todos los elementos que tengamos en la matriz entre el valor del juego y ese va a ser el resultado del problema. Bien, seguimos. De manera, dice, que desde el punto de vista del jugador 1, entonces el problema se puede expresar, dice, como el mínimo del valor del juego, del valor esperado del juego, que va a ser igual a la suma de las n probabilidades, no 3, de las n probabilidades que existan. Aquí debería colocar más, aquí deberíamos poner puntos suspensivos y aquí tendríamos que poner el signo más a continuación. Eso es lo que voy a hacer, por eso estoy trabajando con ustedes para mejorar. ¿Sí? Ahí está, más n, más xn. Es decir, pueden ser varias las filas de la matriz. Y aquí vienen las restricciones que ustedes ya conocen. Fíjense, simplemente estamos multiplicando este concepto que están viendo acá. Es el concepto, ¿sí?, de las restricciones de la programación lineal. Y aquí es A sub 1, 1 por X sub 1, A sub 2, 1. ¿Por qué la segunda fila? Porque estamos multiplicando, sí, las estrategias. En la segunda fila se encuentra X sub 2. Y así sucesivamente hasta la fila A sub M1. Estamos hablando todos la evaluación en la primera columna. Es decir, se mueve la fila, pero la columna no se mueve. ¿De acuerdo? Va a ser mayor o igual a 0. De esta manera pasamos ahora a la segunda columna y pasamos a la columna enésima. Y en este sentido, para el mínimo, ¿sí?, las restricciones tienen que ser del tipo mayor o igual. Y además, ¿sí?, esta restricción, que es la condición de no negatividad, donde todas las probabilidades tienen que ser mayores a 0. No hay probabilidades negativas. Definitivamente no existen. Entonces, esas probabilidades siempre están comprendidas entre 0 y 1, ¿no? Pero recíprocamente dice, si ese es el planteamiento para el jugador 1, entonces veamos cuál es el planteamiento para el jugador 2. El jugador 2, ¿sí?, tiene estrategias I sub 1, I sub 2, que ya se verifican por columna, Y acá, para expresar como máximo de I, entonces es 1 sobre el valor del juego. ¿Qué es el valor del juego? Es exactamente el recíproco. Entonces aquí estamos hablando, si esto es el mínimo, entonces el recíproco es el máximo, ¿sí?, la función contraria. Entonces en este caso, para el jugador 2, en vez de expresar como mínimo, lo vamos a expresar como máximo. Entonces máximo de una función I, que va a ser igual, dice a I sub 1 más I sub 2 más I sub n. Estas son las probabilidades que tiene el jugador 2 de asumir una de estas estrategias. Y además tiene que estar sujeta exactamente al revés. En el anterior caso no se movía la columna, pero en este caso ahora se va a mover. En este caso se mueve la columna, la que no se mueve es la fila. Fíjense, es A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, n. Para el siguiente caso, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, n, lo que les había comentado. En el caso del jugador 1, para encontrar el valor esperado del juego, entonces debo aplicar la sumatoria de los valores esperados, que significa multiplicar por su correspondiente estrategia. Entonces, A sub 1, 1 por el valor de la probabilidad de que el jugador 2 asuma la estrategia 1, que es I sub 1. El segundo, seguimos en la primera fila. Por lo tanto, es A sub 1, 2 multiplicado por la probabilidad de que el jugador 2 asuma la estrategia 2, más sumatoria, más puntos suspensivos, más A sub 1, n. Es decir, el valor del pago de la matriz de pagos
que es A sub 1n en la última columna este valor multiplicado por I sub n, que es la última estrategia cuya probabilidad justamente es I sub n. Y lo propio ocurre para el resto de las filas. Y además indicamos de que I sub j tiene que ser siempre mayor o igual a 0 y además se cumple. No puede haber una probabilidad que sea negativa. Muy bien. Entonces, como ya acabamos de ver, ¿sí?, la parte matemática, y como ustedes verán, no es muy difícil. O sea, cuando necesitamos leer ese tipo de matemática, es muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro. Es tremendamente importante. El hombre tiene mucho más visión creativa cuando domina más áreas de las matemáticas. Eso, por favor, tiene que comprender. Entonces, mientras mayor el dominio de los fenómenos utilizando matemática, entonces la persona se hace más creativa, ¿sí? Entonces, las personas que no conocen, a ver, pongamos el siguiente caso. Las personas que no conocen álgebra, ¿sí?, ¿cómo pueden resolver problemas de cálculo diferencial? O si la persona no sabe aritmética, o sea, ¿cómo va a poder resolver problemas de álgebra? Entonces, ustedes fíjense, van recibiendo la instrucción desde el kinder hasta el colegio, ¿sí?, de trigonometría, geometría analítica, de todo eso, porque son conocimientos que uno va solapándose con el otro y que nos ayuda, ¿sí?, a poder razonar, ¿sí?, a poder razonar y a poder tomar mejores decisiones. De eso se trata. Nos comenzamos en el ámbito de las matemáticas, ahora veamos la matemática aplicada. Entonces ustedes tienen, sí, en su pantalla el ejemplo 4, que es del libro, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes ya han comprado el libro. Cuestan 2 cervezas, ¿no? ¿Cuánto? No, si 2 cervezas. La cerveza en la tienda vale 15. Aumentan 5 pesos y tienen mitad del libro. Entonces compren 2 cervezas, 40 bolivianitos y van a tener un documento que les va a facilitar. Ahora, yo tengo que preparar, ¿sí?, el contenido del texto en función de la conveniencia didáctica para que ustedes me puedan entender. Entonces, no puedo seguir exactamente todo lo que dice el libro. Tomo del libro, ¿sí?, y eso voy explicándoles. Pero en el libro, por supuesto, o sea, tiene mayor detalle. Si quieren, no puedo expresar todo, pero tendría que leer el libro completo, ¿no? Entonces tengo que ver los mecanismos, las heurísticas necesarias para poder darles adecuadamente esta explicación. Muy bien, ahora nos encontramos, este es el ejemplo. Fíjense, es una matriz 2 por 3. ¿Podría ser más grande? Por supuesto que sí, y justamente se ha creado este método para este tipo de problemas. Cuando el número de filas y el número de columnas es grande y no se pueden aplicar adecuadamente los métodos que hemos estudiado hasta la clase anterior. Muy bien, entonces este es el juego, y este juego tengo que expresar en términos de programación lineal. El primer paso que tengo que hacer, dice, es eliminar ceros y valores negativos. Entonces, ¿con qué valor de K requiero para que todos los valores se conviertan en valores positivos? Por supuesto que es 3, porque si sumo 3 a menos 2, el valor es 1. Tienen que desaparecer todos los ceros. Atención, por favor, tienen que convertirse en números enteros y además positivos, ¿sí? Positivo. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, tomo este K3. 3 más 3, 6. 3 menos 1 más 2. 3 más 0, 3. 3 menos 2, 1. 3 más 1, 4. Y 3 menos 1, 2. Entonces, hemos obtenido este nuevo juego, ¿sí?, convirtiendo todos los elementos del mismo en valores positivos. Muy bien. Y aquí está entonces la aplicación. Dice, el planteamiento en términos de programa lineal tiene que ser que la suma de estas tres probabilidades de que el jugador 2 asuma la estrategia 1, 2 y 3, sí, va a ser la función objetiva. Por lo tanto, el máximo de i, sí, vamos a maximizar. Y esta i simplemente es una i. Para encontrar la solución tenemos que dividir entre el valor del juego, pero todavía no sabemos el valor del juego. Entonces, continuamos.
Esta es la función objetivo. En la programación lineal sabemos que es la función objetivo. ¿De dónde se obtiene esa función objetivo? De la suma de las tres estrategias. Ahí está. Y estos otros valores simplemente es la aplicación formal y normal de lo que conocemos. Es decir, 6 por i sub 1 más 2 por i sub 2 más 3 por i sub 3, segunda fila, 1 por i sub 1, 4 por i sub 2 y 2 por i sub 3. Y esto menor o igual al valor del juego, como estarán observando en sus pantallas. Y finalmente la condición de no negatividad de que i sub 1, i sub 2, i sub 3 son mayores o iguales a 0. Entonces, fíjense, el juego ha sido planteado ahora en términos de programación lineal. Qué cosa más interesante como un método para resolver la teoría de juegos. Bien. Así que ahora vamos a aplicar el simplex, ¿sí? Aquí está el simplex. No sé si lo están viendo adecuadamente. Voy a bajar un poquito más ahí para que podamos observar la aplicación del mismo. Ustedes saben de que este juego, este juego en términos de programación lineal, ¿sí? Es de máximo y por lo tanto las restricciones deben ser del tipo menor o igual. ¿A qué? Al valor esperado del juego. Muy bien, entonces no es que no tenga un coeficiente este valor esperado del juego, es 1. En este otro caso también es 1 y los coeficientes de las estrategias también son 1, 1, 1. 1 multiplicado por la probabilidad sigue siendo la misma probabilidad, es por la unidad, de manera que estamos encuadrados dentro de todos los conceptos, normas y restricciones matemáticas como se nos está indicando. Muy bien, entonces ahora hacemos, fíjense, para convertir estas inecuaciones en ecuaciones, debemos agregar variables de holgura, que en este caso van a ser i sub 4 e i sub 5. Ya no lo hago acá porque se supone que ya estamos a un nivel elevado de conocimientos y directamente vamos a aplicar en el tabló. En el tabló entonces hay 1, 2, 3 variables, más una cuarta y una quinta que corresponden a las variables de holgura y que se corresponden además con la matriz identidad para poder realizar el trabajo correspondiente. El resto de los valores, 6, 2, 3, 1, 4, 2, simplemente se trasladan del problema al tabló. Y fíjense, en el vector de restricciones o disponibilidades, los coeficientes son 1 y 1. Entonces colocamos 1 y 1. ¿De acuerdo? Esa es la norma. Es 1 y 1. 1 y 1. Muy bien. Y por el lado del vector de costos va a ser igual a menos 1. Tenemos que multiplicar por menos, dice el algoritmo del simplex. Por lo tanto, aquí es 1, 1, 1. Y si multiplicamos por menos 1 es menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0. Y en el tablón inicial, en esta casilla, simplemente es una X. Muy bien. Entonces, de estos tres, fíjense aquí hay un triple empate. Voy a desempatar por este menos 1, por este menos 1. Por lo tanto, para encontrar